El día de hoy vamos a presentar el webinar Riesgos físicos asociados al cambio climático, perspectivas para el 2024, que va a impartir el experto y profesor de EALDE Business School, Luis Fructuoso. Muy bien, Nelson, muchas gracias. Bueno, comenzamos pues este seminario que como bien nos ha indicado, nos ha presentado Nelson, está dedicado a los riesgos físicos asociados al cambio climático, pero dada la situación actual, lo que hemos pensado es hacer un pequeño refresco asociado a otros webinars anteriores, y en este caso lo hemos planteado como perspectivas para 2024. Evidentemente, y antes de empezar, si hablamos de cambio climático y ponemos una fecha, 2024, lo que estamos haciendo es un pequeño ejercicio de situación a corto plazo. Es decir, no podemos decir aquello que va a empezar y acabar en 2024 porque no tiene sentido cuando hablamos de procesos que pueden durar decenas, centenas, miles de años. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener una visión general de futuro próximo a la que hemos dicho, a la que hemos llamado 2024, como podemos haber dado 2024/2027, en el cual, bueno, vamos a hablar de los últimos datos que tenemos sobre evolución del clima como un contexto. Vamos a hablar de cómo interactúan esto con los riesgos físicos y de esta combinación, cuáles son las perspectivas de preparación ante la evolución de estos riesgos físicos y su posible avance. Y por otro lado, todo un tema interesante relacionado con el reporte de riesgos físicos en 2024. Aquí nos vamos a centrar un poco en las novedades que a nivel mundial se están planteando respecto del reporting de entidades, tanto de empresas como entidades financieras, como otro tipo de actividades respecto de los riesgos físicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos. Comenzamos con el presente, 2023, que como veis en esta imagen, bueno, pues está siendo marcado por un nuevo episodio del fenómeno del Niño, que ya con las consecuencias que hemos visto y hemos tenido en estos últimos meses, vemos que va a ser una de las piezas clave, un elemento clave en la evolución a corto plazo en los próximos años, por supuesto en 2024 del clima. Básicamente, como muchos de vosotros sabréis, bueno, pues en lo que incide es en un calentamiento de las aguas, especialmente en el Pacífico, con toda una serie de efectos de signo distintos según las zonas en el mundo. Pero lo que sí que hay una cierta relación directa, como veis aquí, es que repercute a nivel planetario, es sobre la temperatura. Es decir, aunque se trata de un fenómeno cíclico natural, evidentemente lo que va a suceder es que se va a superponer a una variación climática actual de temperaturas en una tendencia muy ascendente. En este sentido, vamos a ver ahora a continuación una serie de datos, una serie de información sobre el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, que nos deja una serie de highlights, de titulares cuanto menos preocupantes. Y el primero lo tenéis aquí escrito en la presentación, y es que las temperaturas mundiales van a batir récords en los próximos 5 años. Con todo esto, lo que tenemos que hacer es buscar en las estrategias de adaptación de las empresas, de los territorios y demás, cómo vamos a actuar respecto de este marco climático. Fijaos cómo, buscando datos de este informe, estamos hablando de que se prevé que se produzcan de media 560 desastres de mediana o gran magnitud al año, o lo que es lo mismo, 1,5 desastres al día en este periodo 2024-2030. La cifra 2030, que nos parecía lejana a algunos hace unos años cuando se hablaba del Acuerdo de París y demás, y el 2030 está a la vuelta de la esquina.
Este informe de la Organización Meteorológica Mundial, dedica, como pone aquí, una sección especial al calor extremo. Al calor extremo como, de entrada, una de las causas de mayor mortandad entre todos los fenómenos meteorológicos extremos y, por tanto, en el conjunto de los riesgos físicos, debería ser uno de los que tengamos más en cuenta claramente. Fijaos que, como dice aquí, existe un 66% de probabilidades que entre 2023 y 2027, este periodo en el que estamos, la temperatura mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1,5 grados los niveles preindustriales durante al menos un año. Y un 98% de probabilidades de que uno de los 5 años, así como el lustro en su conjunto, sean los más cálidos jamás registrados. Con esta tendencia, con estas previsiones, hablamos siempre de previsiones, puede haber fenómenos de otro tipo que rompan, que hagan una disrupción en esta tendencia, debemos tener presente el calor extremo como el riesgo físico, digamos, de mayor envergadura al que nos vamos a encontrar junto con otros. Independientemente de cuál es la parte de culpa del cambio climático de origen antropogénico, es decir, de origen humano, y cuál es la parte de culpa en la que va a incidir pues, otro tipo de fenómenos naturales, como puede ser perdón, el caso del niño. Como prueba, pues un par de gráficas. La primera, muchos de vosotros la tendréis vista, es utilizada por los medios de comunicación de forma amplia, y lo que a nosotros nos interesa es ver cómo, a la hora de gestionar, cómo hacer frente a todos estos riesgos físicos y cuáles son estas perspectivas de 2024, es que los últimos 8 años, no es ni uno ni dos, ya van 8, son los más cálidos del registro histórico desde 1860. ¿De acuerdo? Con lo cual, como decía antes, independientemente del origen de este calentamiento, es un hecho y, por tanto, debemos actuar en consecuencia. Esto genera otra serie de problemas. Uno de ellos, que es otro de los riesgos físicos a los que debemos hacer frente en el corto plazo, va a ser el incremento del nivel del mar. Fijaos cómo hay una gráfica claramente de aumento, excepto periodos muy puntuales, que además se está acelerando. No se ve del todo bien en esta gráfica, pero si os fijáis en la pendiente, el periodo 2013-2022 supone un incremento del ritmo de subida del nivel del mar respecto del primero que se muestra en la gráfica, que es el 1993-2002. Por tanto, a efectos de valoración de riesgos físicos, nos encontramos con una situación en la que también va a haber un ligero pero imparable aumento del nivel del mar y, por tanto, un aumento de la altura de llegada de mareas ciclónicas, un aumento del nivel de llegada de temporales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todos estos datos están contrastados en este informe, que es de libre consulta, que tenéis a vuestra disposición buscándolo, como Estado Global del Clima 2022, que es el último que se ha publicado, evidentemente, y en el que veréis toda una serie de información que nos ayuda a contextualizar todo lo que es la situación del clima en este momento. Bien, como resumen de lo que he comentado, este balance, ¿a qué nos lleva? Pues a una situación de incremento del riesgo. Y, por tanto, del incremento de riesgos físicos, tanto en lo que respecta a la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que sucedan, como a la magnitud del daño que se produzca. Todo esto lo que va a llevar es a un conjunto de desplazamientos y migraciones climáticas, a todo un conjunto de daños, de exposición de personas y, por tanto, incremento importante de los daños potencialmente producidos. Conclusión, como veis aquí, este incremento del riesgo se produce en los dos factores, es decir, tanto la magnitud del daño como la probabilidad de ocurrencia, más allá, por tanto, de la situación en que nos encontramos.
Y antes de continuar, me gustaría hacer un recordatorio de qué entendemos por riesgos físicos. Riesgos físicos es un concepto de relativo nuevo acuño, porque antes se hablaba de una forma mucho más general de riesgos naturales y englobábamos todo tipo de fenómenos, pero en el contexto de análisis y de tratamiento de cambio climático se ha ido acuñando el concepto de riesgo físico como todo un conjunto de riesgos que pueden tener un efecto sobre la economía. Es decir, el inicio del concepto, tal y como se entiende ya en estos últimos años, es hablar de cómo toda esta serie de fenómenos pueden generar unas consecuencias económicas, normalmente negativas, donde que se pueden encontrar oportunidades. Dentro de esta clasificación, y luego veremos al hablar del reporte que se exige en otros contextos, hablamos de riesgos agudos y de riesgos crónicos. También es importante. Agudos son aquellos eventos extremos que suceden en un periodo corto de tiempo, como tormentas severas, incendios forestales, mareas ciclónicas, olas de calor. Y como riesgos crónicos hablamos de aquellos que se van produciendo de forma, digamos, inexorable, pero a un ritmo menor, en un plazo de tiempo mayor, como son la desertificación o la subida del nivel del mar. ¿De acuerdo? Por tanto, antes hemos puesto un ejemplo de cada uno de estos riesgos. Un riesgo agudo en cuanto a la subida de las temperaturas o las de calor, un riesgo crónico asociado a la subida del nivel del mar. Hemos de tener en cuenta esto porque estratégicamente debemos separarlos de todo lo que son los riesgos derivados de fenómenos de origen 100% natural. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de riesgos naturales, también estamos hablando de riesgo sísmico, de riesgo volcánico, por tanto, de una serie de riesgos que no tienen una consecuencia directa. Y por otro lado, encontraríamos un grupo de fenómenos que podríamos decir que son riesgos mixtos porque son de origen natural, como el caso del desprendimiento que veis en la imagen, porque dependen de la estructura del terreno, pero la causa de que se produzcan puede estar asociada pues, a eventos climáticos extremos, de precipitaciones o de cambios bruscos en la temperatura. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, como en cualquier otra área del conocimiento, la gestión de los riesgos se convierte en un aspecto clave que requiere datos. Y en esta situación, y de cara a 2024, nos encontramos con una serie de situaciones. La primera es que la velocidad del cambio de patrones con los cuales poder formular escenarios futuros está superando la creación de los propios modelos predictivos que se utilizan. Esto no hace más que generar una incertidumbre mucho mayor por el hecho de que en un momento dado no sabemos, o cada vez sabemos menos, cómo modelizar lo que va a pasar, simplemente por el cambio de ritmo en estos patrones climáticos que superan la capacidad. Y además, este 2024, como escenario futuro, nos depara nuevamente un reto, que es el de separar los cambios cíclicos naturales, como el fenómeno del Niño, de los provocados por la acción humana, es decir, los antropogénicos. Esta situación, evidentemente, puede ser utilizada para desprestigiar, si queréis, el papel de la acción humana, o realmente ver que la situación, independientemente, como os he comentado ya, del origen de ese cambio, nos va a llevar a una situación de riesgos extremos. Por tanto, culpabilizar al niño o no en este marco, en esta situación, en este 2024, son dos áreas de concepto a evitar. Por tanto, lo primero es que hay que contar con que se va a producir un incremento de todos estos riesgos físicos, especialmente los asociados a temperaturas y al final como motor de todo el conjunto de fenómenos relacionados con la hidrosfera y demás, va a ser un factor a tener en cuenta. Por otro lado,
Por tanto, a la hora de gestionar y de ver cómo afrontamos todos estos riesgos físicos, lo que hay que hacer es valorar estas acciones a tomar en base a la vulnerabilidad del territorio, de una actividad, de una infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, cómo nos preparamos para este escenario de 2024 y, lógicamente, los años siguientes. Bueno, la situación, por tanto, nos lleva a buscar información, a buscar datos, a buscar cómo gestionar. Aquí tenéis un primer ejemplo sacado de un informe de la Comisión Europea respecto del riesgo de avenidas en Europa. Fijaos cómo, si yo soy un gestor del territorio en Italia, debería estar mucho más preocupado que en los países del entorno que veis en este plano. Es decir, los riesgos climáticos que se reproducen, que se encuentran en estos atlas, son una documentación base para poder gestionar todos estos riesgos. Evidentemente os he puesto este ejemplo, pero hay muchos otros casos. En México, por ejemplo, pues todos los atlas desarrollados contienen esta información, como en Chile, como muchos otros países. Bueno, y en esta situación, dentro de este escenario 2024, bueno, nos encontramos con una serie de fechas clave, de fechas límite que se van a cumplir, y uno de ellos que puede ser extrapolable a nivel global, es que en el entorno de la Unión Europea las entidades bancarias deben finalizar en diciembre de 2023, por tanto, puerta de 2024, cuáles son los riesgos relacionados con el clima en su gobernanza, su estrategia y su gestión de riesgos. Es decir, hay una necesidad por el potencial daño financiero de que en concreto las entidades bancarias tengan presentes estos riesgos. Y lo que se encuentra es que a día de hoy se ha incrementado la divulgación, la monitorización, el control de estos riesgos, pero existe un problema importante de calidad de la información divulgada. Es decir, aunque estemos hablando de una región cabecera a nivel mundial en el contexto de riesgos físicos y finanzas, igualmente sigue estando muy por debajo de lo que sería conveniente, de lo que sería esperable. Con lo cual, lo que se está diciendo es que estas entidades urgentemente deben incorporar estos riesgos relacionados con riesgos físicos, riesgos con el clima y medioambientales en la estrategia de negocio. ¿Por qué? Lo que se está viendo aquí, y es la última frase de esta presentación, es que la intensificación de estos fenómenos meteorológicos extremos ha puesto de manifiesto esa creciente probabilidad y gravedad de pérdidas por riesgos físicos. Por tanto, estamos en un escenario en que ya se esperan pérdidas de valor de empresas, carteras, por tanto, entidades financieras. Visto esto, si buscamos otro referente, por ejemplo, el análisis de 2022 del Banco Central de Brasil para este periodo 2023-25 va en la misma línea, indicando que los análisis y resultados presentados debían ser considerados como exploratorios e interpretados con cautela, debido a la incertidumbre asociada a los escenarios, limitaciones de los datos y las simplificaciones realizadas. Es decir, nos estamos encontrando con un escenario en que los riesgos físicos se están disparando cada vez más, se incrementan cada vez más, pero no hay calidad de información, lo cual no deja de ser un pequeño contrasentido. Si veis esta gráfica de un informe del CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la gestión de riesgos está a la cola en cuanto a el análisis en materia de finanzas sostenibles, por ejemplo. Es decir, se sigue teniendo dificultades, voluntarias o no, para poder gestionar estos riesgos físicos a futuro. Y con ello, y en este escenario, lo que nos encontramos en el año 2024 como necesidad es lo antes posible poder disponer de datos para poder actuar en consecuencia. Es decir,
en esta situación, gestionar los riesgos físicos desde una perspectiva de dar palos de ciego, por decirlo de una forma, es un error de base, porque ya se está viendo que, y aquí tenéis un titular de Bloomberg, de la agencia que hace referencia a un estudio de JP Morgan, todas las proyecciones en economías latinoamericanas añade cómo el fenómeno del niño tiene en vilo a estas economías y, por tanto, a las consecuencias de riesgo físico. Ha de seguir este camino en la toma de datos. Y respecto a la respuesta, también tenemos que recordar rápidamente que hay dos líneas de respuesta. Una es la de mitigación de los efectos en base a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, que es una estrategia a largo plazo. Y una estrategia a corto plazo que es la adaptación, es decir, ya me encuentro esos riesgos físicos encima y lo que necesito hacer en mis territorios, en mis infraestructuras, en mi cartera de negocios, en todo mi valor, es buscar soluciones de adaptación, es buscar soluciones en las cuales se haga una serie de actuaciones que busquen no solo ya la mejora de conocimientos de datos que hemos hablado, sino cómo poder actuar. Aquí tenéis un pequeño ejemplo que he encontrado que se ha iniciado este año 2023 por parte de la ONU en todo el territorio latinoamericano sobre sistemas de riesgos de alerta temprana, es decir, cómo minimizar las pérdidas humanas en caso de que estos riesgos, ya sean derivados de inundaciones, olas de calor y demás, puedan ser conocidos por la población de forma lo más rápida posible. Por tanto, es una estrategia de adaptación. Esta estrategia no busca mitigación. Es decir, este programa conocido como Alertas Tempranas para Todos lo que dice es, va a venir, el lobo va a venir, vamos a hacer lo posible para avisar a la población de que tome medidas para minimizar daños. Entonces, adaptación al cambio climático, es adaptación a los riesgos físicos. Y en este caso, esta estrategia, esta iniciativa internacional, ya digo, a nivel de todo el conjunto de América Latina, es hacer crecer los avisos, especialmente por horas de calor. Ya hemos incidido en que va a ser uno de los fenómenos estrella, entre comillas, dentro de cambio climático en un futuro inmediato. Y por tanto, para que todos los sistemas de salud y la población en sí puedan estar avisados. Bien, y para tener en cuenta todas estas estrategias, bueno, pues podemos seguir con la aplicación de guías metodológicas. Aquí por su reciente publicación, porque hace muy pocos meses que se encuentra disponible, os he puesto un ejemplo que, aunque ha sido publicado en España por el Ministerio, es una guía de evaluación absolutamente aplicable a cualquier territorio, en la cual podéis ver con detalle todo este contexto y cómo establecer, cómo priorizar, cómo evaluar los riesgos, en este caso principalmente físicos, para tomar medidas en consecuencia. No es la única iniciativa, ni mucho menos. A nivel de planificación, ya digo, centrada en la adaptación, porque no hay otra solución en este momento. Tenéis este programa que es el RIDASIC, dedicado a reducción de riesgos de desastre, es decir, a una adaptación sostenible, como dice aquí, incluyendo el cambio climático en la inversión pública. En este caso, es del CEPAL de nuevo, Organismo de Naciones Unidas, y busca, como veis aquí, estrategias de adaptación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos va a pasar en este 2024 y años posteriores? Que los recursos necesarios para una adaptación de forma rápida nos llevan a que la mitigación, las estrategias a largo plazo, van a pasar a un segundo plano. Pero como veis aquí, y usando una metáfora, si estamos en un barco en el cual hay una vía de agua,
tenemos dos problemas. Uno es tapar la vía de agua para que no entre más y por otro lado achicar la que ya entró en el barco. Si nos dedicamos solamente a achicar y no tapamos la vía de agua, ya sabéis lo que va a suceder con el barco. Y además, en este contexto, resulta que se inicia en pocos días, la semana que viene, la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos, en la cual, dentro de todas las sesiones y ponencias que habrá, no existe ninguna dirigida directamente a los riesgos físicos, pero sí a los riesgos relacionados con la agricultura, alimentación y sistemas hidrológicos, en los cuales, evidentemente, los riesgos físicos tienen un gran papel. Y además se vuelve a ver, si analizáis la previsión, es que las estrategias de mitigación predominan en los contenidos de esta cumbre, con lo cual, digamos que a nivel global, a nivel mundial, se sigue buscando actuar sobre la vía de agua, pero la situación nos lleva a intentar tapar, achicar el agua que ya ha entrado. ¿De acuerdo? Y todo esto preocupa ni más ni menos que a los 100 CEOs o a 100 de los CEOs más importantes del mundo, que después de la reunión del Foro Económico Mundial emiten una carta abierta para esta cumbre en que piden a los jefes de gobierno, pues como veis aquí, toda una serie de actuaciones destinadas a la reducción de estos riesgos. Porque lo que se ve es que van a tener a corto plazo, y 2024 nos va a enseñar, toda una serie de efectos graves sobre la economía. Para ir acabando este pequeño webinar, simplemente recordaros, ya lo hemos introducido antes al hablar de finanzas, es que existe toda una serie de directivas, especialmente en Europa, pero a nivel de otros países también, de información sobre sostenibilidad, dirigidas en muchos casos a estas entidades, en las cuales los riesgos físicos están muy presentes. Fijaos como una de las exigencias de reporte, aprobada en documentos que se han aprobado este año 2023 y que empiezan a ser ya, digamos que, validados en 2024, es cómo se debe tener en cuenta los efectos financieros de los riesgos físicos y de transición de importancia relativa y las oportunidades potenciales relacionadas con este cambio climático. Por tanto, con lo que nos encontramos es con una situación en la cual deben no solamente analizarse, no solamente actuarse, sino también prever estos efectos, porque al final son los que nos van a llevar a poder actuar. Es decir, si hay un daño severo sobre el sistema financiero, nos podemos olvidar de la aplicación de medidas de mitigación, nos podemos olvidar de la aplicación de parte de las medidas de adaptación y, por tanto, la situación esperable es la del colapso. Yo os invito, evidentemente no tenemos tiempo de verlos detalladamente, a que veáis estos documentos y analicéis cuál es la necesidad de información sobre estos riesgos físicos, porque con ellos vamos a poder ver cuáles son las estrategias que debemos tomar desde nuestro papel o nuestro conocimiento para todo esto. Recordando que en un contexto bélico como el que nos encontramos, todas estas estrategias pueden pasar a un segundo plano. Un escenario climático agravado por el Niño, un empeoramiento, por tanto, de todos estos riesgos físicos, tanto los agudos como los crónicos, los agudos por frecuencia y los crónicos por aceleración. También de sus consecuencias financieras, lo acabo de comentar, por tanto, puede haber unos daños importantes sobre el sistema financiero que eviten que se tomen esas medidas de mitigación y de adaptación. Y por lo tanto es imprescindible que en este horizonte a corto plazo se incluyan todos estos riesgos físicos en estrategias territoriales, empresariales, financieras y demás. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto, que hemos de buscar las mejores informaciones, los mejores datos, minimizar
incertidumbre que a veces se asocia a todos estos riesgos. Bien, con todo esto daríamos por acabada la sesión. Simplemente agradeceros a todos vuestra atención. Sé que es mucha información dada en poco tiempo, pero al menos espero haber dado toda una serie de líneas que os ayuden a ver cuál es este contexto y cuáles son las estrategias en las cuales deberíamos centrarnos en este 2024, que era el título de la ponencia. ¿De acuerdo? Bien, no sé si... Vamos a ver si veo alguna de los comentarios. Bien. En este caso, evidentemente, uno de los asistentes nos recuerda lo que significa que países como China, una de las principales economías mundiales, la que más está creciendo, evidentemente basa su economía todavía de una forma importante en el carbón, con lo cual todo lo que son los efectos, todo lo que son las estrategias de mitigación pueden quedar en la sombra. En este sentido, simplemente es pues intentar apelar a nivel mundial, y China participa en este foro de la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos, también un país curioso, como es una opinión personal, pero un país curioso para tener este tipo de encuentro, este tipo de evento, por su relación con una energía fósil como es el petróleo. Y por tanto, vamos a ver si encontramos aquí alguna otra aportación. Si no, pues dejaríamos aquí este webinar, esperando que haya sido de vuestra atención, de vuestro interés, perdón, y agradeciéndoos la atención prestada. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y un saludo.